Buenísimas. Buenísimas, recontra buenísimas, mandatas. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte esta noche o mañana. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 15 de enero, estamos en la mitad del primer mes, 15 de enero de 2015. El programa es el número 918. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos hablando de las leyes universales enunciadas por Hermes Trismegisto hace unos 5.000 años. Hermes Trismegisto, Hermes Avatar, Trismegisto, el 3 veces grande. Tercera ley, principio de vibración. Dice el Kybalión, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Nada está quieto, todo se mueve. Una piedra, un pedazo de plomo, no está quieto, hay movimiento. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Ambos conceptos han sido confirmados por la ciencia moderna y en cada nuevo descubrimiento se verifican y comprueban. Lo maravilloso es que este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de varios estados de vibración. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más burda y densa forma de la materia, todo está en vibración y cuando más allá es esta tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima cuya vibración es tan débil que parecen también estar en absoluto reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y las galaxias, todo está en vibración. Un átomo es un sistema planetario en miniatura. Tiene electrones. Esto es igualmente cierto en lo que respecta a los planos de la energía o fuerza, la cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar las propias vibraciones mentales así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprende el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. Toda la naturaleza permanece en perpetuo estado de movimiento, aun allí en donde vemos una aparente inmovilidad, como sería el caso de un lingote de plomo. Debemos recordar que en ese pedazo de plomo existen billones de átomos, cuya pequeñez los hace invisibles al ojo humano, mas si lo observamos con el instrumento adecuado, vemos como cada átomo está compuesto de un centro o núcleo de luz y a su alrededor convenientemente separados, unos de otros giran incesantemente los electrones sin parar ni un segundo y a velocidades superiores a la del sonido. Quiere esto decir que un pedazo de plomo como color gris oscuro, pesado y aparentemente inmóvil, hay vibración muy baja, pero hay vibración. Ese pedazo de plomo está en continua vibración dentro de sí mismo, o sea que cada átomo que lo compone está en movimiento vibratorio circular, sin detenerse ni siquiera una fracción de la más pequeña medida de tiempo. El primer movimiento vibratorio que se observa en la materia es circular, el primer movimiento vibratorio. Ahora bien, cuando ese movimiento aumenta en rapidez
y es lo que llamamos frecuencia, se desdobla en ondas. La frecuencia es la cantidad de vibraciones que se dan dentro de cada círculo u onda en un determinado espacio de tiempo. 300 vibraciones por segundo, por ejemplo. Cuando la frecuencia es muy alta, o sea, cuando los átomos vibran a mucha velocidad, la vibración cambia de circular a ondular y de ondular a zigzag, un rayo, haciendo que los átomos se separen, dando como resultado una materia cada vez menos densa. Las vibraciones se presentan infrarrojas hasta llegar a las ondas de luz. El espectro lumínico va desde el rojo hasta el violeta. Siguen las ultravioleta y de ahí hasta lo desconocido. En el plano espiritual, encontramos en la anterior explicación lo que el hombre debe buscar, es decir, al elevar su índice vibratorio mental por medio de la pureza de vida, de la concentración y de unión con la divinidad, a través de la meditación se logra escapar del plano de tercera dimensión en el que regularmente vive y pasando a un plano vibratorio más alto, se eleva por los aires y se sostiene sin apoyo visible que sustente su cuerpo. Es el fenómeno que se conoce con el nombre de levitación. Es lo que algunos estudiosos dicen que Jesús hizo cuando, delante de la mirada de sus apóstoles, se elevó. Dejémoslo ahí. Debemos tener en cuenta que toda materia desde la tenida por la más vil, y es por eso por lo que Jesús pudo aparecer 3 veces en el cenáculo, porque aumentó la vibración y desapareció, condensó la vibración y apareció. Debemos tener en cuenta que toda materia desde la tenida por la más vil, o sea, desechos, cusca, carne, cadáver, hasta la tenida por la más noble, oro, platino, diamante, todo, absolutamente todo, incluso la de nosotros mismos, está compuesta por átomos, que al centro de cada átomo está hecho de purísima y perfecta luz, que en esa luz mora nada más ni nada menos que el Creador, que los electrones que giran a su alrededor deben ser contaminados con pensamientos o sentimientos de bajo tono emitidos por nuestras mentes o por las mentes de los demás, y entonces, al contaminarse el átomo en sus electrones, esos electrones defectuosos entran a formar células defectuosas o enfermas, pasando a integrar figuras negativas o malvadas. Ese es el proceso de la enfermedad del daño. El cáncer no es otra cosa que un ente formado por células defectuosas integradas por átomos contaminados. Pero basta recordar que en el centro de cada átomo hay pureza, todo es bello, perfecto, que hay luz, que allí está presente Dios con todos sus poderes y atributos, y que mentalmente podemos empezar a irradiar luz desde el centro de cada átomo para limpiar los electrones y cultivar células sanas. Esto es nada menos que lo que hacía Jesús cuando curaba leprosos, paralíticos y toda clase de enfermedades de las llamadas inmundas. El centro de cada átomo contiene en sí toda la pureza y todo el poder de Dios. Cuando esta fuerza o poder se libera, todo, absolutamente todo, puede ocurrir para ti. Cuando un individuo se pone a vibrar en alta frecuencia, logra escapar a las leyes del plano de tercera dimensión en las que vivimos regularmente, y así se le ve ejecutar cosas increíbles como son las precipitaciones, convertir el agua en vino, la desintegración, desaparición e invisibilidad, la reintegración atómica, reaparición y otras muchas cosas que llamamos milagros. Se dice que Satya Sai Baba en la India, él murió hace 3 años, podía materializar cosas, objetos. Lo anterior escapa a la comprensión del hombre común, pero para el discípulo avanzado tiene perfecta explicación, no por la vía de la probeta experimental, sino por la comprobación del hecho, repetido si se sigue el camino indicado para obtenerlo: pureza de vida, abstención de los placeres materiales bajos, meditación, concentración y desprendimiento del bajo yo inferior. El mismo Jesús dijo: estas cosas que yo hago y aún mayores podréis vosotros hacer.
Todo es cuestión de altura de miras y de persistencia. Cada persona o cosa posee su determinada tasa vibratoria. En la materia densa la vibración es circular, en la materia menos densa es imperceptible. Ya para nuestros sentidos físicos la vibración se desdobla en ondas. En el campo espiritual la vibración se manifiesta en zigzag. Toda materia, obedeciendo la ley de vibración, ejecuta dos movimientos rotatorios, uno en el cual gira sobre sí misma atrayendo hacia su centro fuerza centrípeta y otra en la cual rota alrededor de algo irradiando hacia afuera, fuerza centrífuga. Nosotros en el principio de vibración atraemos e irradiamos, tenemos las dos. Cuando atraemos algo o a alguien hacia nosotros, estamos usando consciente o inconscientemente una energía que se llama magnetismo. Somos como un imán, atrayendo y jalando hacia nosotros, hacia nuestro centro, ese algo o a ese alguien a quien estamos tocando con nuestras vibraciones magnéticas centrípetas. Al mismo tiempo y por el mismo principio, ley de vibración, también estamos irradiando desde nosotros y hacia afuera esa misma energía magnética que en fin de cuentas no es otra que nuestra electricidad o magnetismo personal. Quien solo usa la vibración centrípeta, quien todo pretende atraerlo hacia sí, hacia su centro, el egoísta, es porque tiene una frecuencia vibratoria muy baja, que no irradia fuera de sí, sino que solo atrae hacia sí y siempre atrae a un similar, a un egoísta, a otro igual, a otro asesino, a otro ladrón. La persona que siente y actúa así se convierte en un centro estacionario, no evoluciona y si lo hace muy lentamente. Vayan al cartucho a ver cuántos evolucionan. En cambio, el que al usar la ley de vibración usa también y en forma equilibrada su fuerza centrífuga, es decir, que irradia algo hacia afuera, que da y se da a sí mismo irradia fuerza centrípeta. Y se a sí mismo irradiando hacia el mundo y hacia todo el que lo forma, todo bien que puede, ese está usando la fuerza de traslación. Una persona que se actúa, se traslada, camina, avanza, se desplaza. Debemos usar los dos muy efectivos. Debemos usar los dos movimientos igual que lo hacen los planetas. Debemos empezar concentrando nuestra atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro centro, hasta nuestro propio centro, aseando, embelleciendo, alimentando nuestros cuerpos interiores, el físico, el emocional, el mental. Debemos limpiar nuestra parte física, limpiar y aumentar nuestro cuerpo emocional y mental, proporcionándoles altas vibraciones de belleza, con la música, por ejemplo, la risa, la felicidad. La persona emotiva es la que está dispuesta a llorar por todo, tanto si asiste a una película sentimental como si se la cuentan, y eso no es constructivo, ni es positivo, ni es bueno. Las personas que lloran despidiendo un avión de carga. No debemos llorar por todo y menos debemos acompañar a llorar a nadie. Nunca acompañar a llorar. Fuera, no ir a cementerios, no ir a funerales, no ir a hospitales donde hay dolor, como sucede en los funerales. Como tampoco debemos acompañar a nadie a maldecir ni a criticar. Debemos irradiar positivismo en todo momento y evitar las ocasiones en las que podamos estar involucrados en la tristeza y la aflicción. Huyan de esos momentos donde hay tristeza colectiva o inducida. La irradiación puede ser positiva o negativa. Hay gente que no sabe hablar sino de calamidades, de desastres, de inseguridad, de atracos, de mala suerte, de enfermedad, y van irradiando bajas vibraciones que contaminan todo lo que tocan. Tenemos un expresidente. En el plano físico, el que no se asea irradia malos olores, todo el mundo lo evita, se hace repelente. Por el contrario, aquel que irradia agradable olor, huele a limpio, canta, baila, hace música, siempre está alegre, irradia el bien, y aun si proponérselo se convierte en un imán. Se hace atractivo, atrae hacia sí personas a las demás, y así gasta de las dos energías, centrífuga y centrípeta, es decir, que atrae e irradia a la vez, atrae e irradia.
Este individuo, puede decirse, está equilibrado en armonía interior y exterior. El pensamiento positivo vibra en alta frecuencia, sus colores son brillantes y luminosos. El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son oscuros y opacos. Cuando más negativos, tanto más sombríos y tanto más bajo el tono del sonido. El pensamiento positivo no puede ser dominado por una vibración baja a menos que haya algún concepto o idea negativa agarrada por alguna parte al individuo o a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva negativo. El Dios de este mundo es el pensamiento negativo, no es el que impera en la mayoría de la gente. El polo positivo es de alta vibración. El polo negativo es de baja vibración. Los sonidos bajos son de vibración lenta, en cambio los sonidos altos son de alta vibración. Los colores oscuros son de baja frecuencia, los brillantes son de alta frecuencia. Los estados de ánimo vibran y lanzan vibraciones en sonido y en colores al espacio. Todos los estados mentales son lanzados al exterior del cuerpo que los crea, van golpeando cuerpos afines, con lo que hacen las vibraciones emitidas con instrumentos musicales, y estas vibraciones humanas afectan en bien o en mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ellas. Por ejemplo, si alguien se encoleriza, lanza vibraciones de ira, las cuales son atraídas magnéticamente por otro que esté también encolerizado, y así se alimentan y a su vez se incrementan unas a otras. En un estado emocional negativo empeorado por vibraciones que le llegan de afuera, se puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen el hábito de controlarse. Por eso sabemos que la Tierra se encuentra actualmente opacada, no está irradiando su luz y no está dando su nota armónica cuando del concierto de las esferas, y esto es debido a las vibraciones negativas emitidas por millares de seres, vibraciones negativas con que se contamina el cuerpo astral del planeta, como la que están irradiando ahora el Islam, por toda una humanidad entregada al desenfreno materialista, con una mente polarizada hacia la ambición, la rivalidad, el odio, el egoísmo, el desamor y el interés personal. El Estado Islámico, lo que está haciendo en el mundo, Dios mío, los pensamientos amorosos, de generosidad, de fraternidad, de cariño y ternura, los pensamientos e ideas respecto de Dios y sus maravillosos atributos, con respecto a los grandes maestros de sabiduría, aquellos acerca del Dios superior, sobre nobleza, pureza, los que desarrollan en el hombre su deseo de unión con la divinidad, dan al ser vibraciones altísimas. Mientras más alto se piense y se sienta, más alto se vibra. Estas altas vibraciones tienen el poder de elevar de plano cualquier vibración negativa que esté manifestando otra persona, pudiendo curar enfermedades y resolver problemas. El sentimiento y la mente forman el alma, que es la base de lo que llamamos la personalidad. Cada cual adquiere o llega a ser una nota vibratoria y actúa siempre bajo esa escala. Se ha dicho que la persona que llega a conocer su verdadera escala vibratoria puede desintegrar y reintegrar sus átomos a voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús. Un músico que dirigió una orquesta en un concierto de cámara interpretando una obra de uno de los grandes maestros irradia belleza y a la vez está irradiando su personalidad, su magnetismo, su alma a través de las vibraciones elevadísimas de las notas musicales que tocan el campo emocional de las personas que escuchan y que hacen que vibren en la misma altísima frecuencia. La Marsellesa que escuché el domingo en un noticiero me hizo vibrar intensamente. La música, según su clase, asciende o desciende en la escala vibratoria, es decir, que no produce vibraciones de la misma frecuencia una sinfonía de Beethoven que una ranchera, un tango, una de Diomedes, una salsa o definitivamente muy lejos un rock o una champeta. Bueno, esa vibración, llamada emoción estática, es una de las formas más corrientes por medio de la cual el individuo puede pasar de un estado de conciencia negativo a uno positivo. Es por eso por lo que escuchar música clásica, no toda, pero sí algunas, es absolutamente reconfortante y es capaz de transportarte fuera de tu cuerpo.
es muy conveniente que la madre embarazada, después de los 7 meses, digamos, se ponga unos audífonos sobre su vientre y sintonice música clásica, sin palabras, sin lírica, música clásica, música instrumental, me vendo, instrumental. Hay hermosísimos tangos instrumentales, hay hermosísimas rancheras instrumentalizadas. La emoción estática se produce en el individuo al ponerse en contacto con la belleza bajo cualquiera de sus formas. Como bien puede ser la contemplación de un bello paisaje, una pintura, una escultura, escuchar una poesía, leer un buen libro o oír música. Admirar una mujer, un niño, admirar un anciano. Recuerden que hay que distinguir entre anciano y viejo. Yo soy viejo, pero no soy anciano. Y me voy a demorar para hacerlo. Viejo yo. Casi que con los cuadernos. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, si sale el sol, será viernes. Y hablaremos de todo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes en cualquier momento una rabia, celos, frustración, fracaso, duda, invoca el espíritu de sabiduría. Ven, te quiero contar algo. Y cuéntale sin ambajes. Y si algo encuentras mal puesto con ojo, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámalo, agradece y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.